Amigos televidentes, muy buenos días. A esta hora iniciamos esta transmisión especial con motivo del acto de beatificación de la Madre Carmen Rendiles. Les saluda a Ricardo Salmerón y estoy en la grata compañía de Giselle Moballer. Giselle, buen día. Muy buen día, Ricardo. Buen día a todos los venezolanos que nos sintonizan a esta hora. En efecto, finalmente llegó el día tan esperado por toda la feligresía católica de Venezuela y Latinoamérica. La beatificación de la Madre Carmen es una oportunidad para la paz, la concordia y los buenos propósitos. Dice, pero nosotros no estamos solos, porque un equipo completo, periodístico, de creadores y técnicos se ha desplegado no solo en nuestra planta para recrear este hermoso set, sino también en el propio estadio universitario donde se llevará a cabo el acto de beatificación de la Madre Carmen Rendiles. Y precisamente en el estadio universitario se encuentra nuestra compañera Mardoley Prin. Desde allá hacemos nuestro primer contacto con ella para que nos comente sus primeras impresiones de este acto. Muy buenos días, Mardoley. Buenos días. Sí, así es. Muchísimas gracias por el contacto. Aquí es alegría lo que se vive en el estadio universitario. Como ven en la cámara de nuestro compañero Alfredo Alemán, ya los obispos están dispuestos en el campo del estadio universitario, que esta vez la cita no es deportiva, es religiosa y de valores. Hasta esta hora ha sido el padre Armelín de Sousa el que ha estado encargado de toda la animación de las distintas congregaciones y feligresías que se han dado cita en el estadio universitario. Se espera que el representante del Santo Padre, el reverendísimo señor cardenal Ángelo Amato, prefecto de la Congregación de los Santos, sea el encargado de dar lectura a lo que fue este decreto papal que permite que la Madre Carmen Rendiles sea la tercera beata venezolana. También estará acompañado por el cardenal Jorge Urosa Sabino. Se espera además que se cuenten con algunos testimonios, entre ellos, por supuesto, el milagro que permitió que Carmen Rendiles se suba a los altares. Como escuchan, ya son muchos los aplausos que se dan a esta hora. Se espera que durante lo que va a ser la recepción del enviado papal también se den declaraciones por parte de lo que es la quinta representante o quinta sucesora de la Madre Carmen, justamente en lo que es la Congregación de las Siervas de Jesús, la Madre María Eugenia Noreña. Después, cuando se dé la canto de entrada, como ya escuchan, ya todos los feligreses de pie, empieza la ceremonia de beatificación de la Madre Carmen Rendiles. Se espera que durante este canto de entrada, que será presidido por el cardenal Ángelo Amato, esté acompañado de los arzobispos y obispos de Venezuela. Luego, en el rito de beatificación, el cardenal Jorge Urosa Sabino será quien solicite la beatificación de la Madre Carmen Rendiles. El cardenal Ángelo Amato dará lectura a las letras apostólicas y se espera entonces que se dé la develación de la imagen de la nueva beata. También se va a hacer el traslado de las reliquias y se va a entonar el himno de las siervas de Jesús. Se esperan palabras de agradecimiento del señor cardenal arzobispo de Caracas y por supuesto ya se dé la misa, que en este caso va a ser de celebración por esta tercera beata. También se espera que entre las peticiones de la jornada se ore por José Gregorio Hernández para que él también sea elevado a los altares. Ya vemos cómo en el campo se encuentran entonces todos los integrantes de la Iglesia Católica, obispos y arzobispos, y ya inicia la procesión ante el altar que está ubicado justo en el centro del campo del estadio universitario. En lo que es ya el escenario se encuentra la imagen de la Virgen de Coromoto, que va de alguna manera a presidir junto a Cristo en la cruz de esta ceremonia. Son muchos los coros que van a estar acompañando esta liturgia eucarística. Al menos hay 10 corales, entre ellas, por supuesto, las juventudes corales de la UCB. Nosotros vamos de inmediato a conocer lo que fue justamente la biografía de la Madre Carmen Rendiles. La Madre Carmen Rendiles nació en Caracas el 11 de agosto de 1903. Fue la tercera de 3 hermanos, fruto del matrimonio entre Ana Antonia Martínez y Ramiro Rendiles. Comenzó su vida religiosa el 24 de septiembre del mismo año cuando fue bautizada en la Basílica Santa Teresa de la ciudad capital.
El haber nacido sin su brazo izquierdo no fue impedimento para llevar a cabo la misión que Dios tenía para ella. Realizó sus primeros estudios en el Colegio San José de Tarbes y luego ingresó a la congregación Siervas de Jesús del Santísimo Sacramento de origen francés. Posteriormente se trasladó a Francia, donde fue nombrada maestra de novicias. Al regresar a Caracas desempeñó varios cargos en la congregación y comenzó a construir su legado. Jamás cobró dote a las nuevas aspirantes, fundó varias escuelas y el más importante, promover la profunda fe en Dios, aunque con templanza sin dejar de lado su calidad humana. Consideré siempre que era una persona muy buena, muy bondadosa y sobre todo muy cercana, muy sencilla. Y lo que más le molestaba y por lo que se disgustaba, y siempre nos lo repetía, eran las mentiras. Dice, una mentira, por pequeña que sea, es una mentira que ofende a Dios. Quienes compartieron con ella confesaron su apego por lo material. Sin embargo, acotaron que esto fue cambiando en su camino como sierva de Dios. Sus gustos se dirigieron a cosas más simples, como al pan recién horneado o el sabor del mango. Agregaron que el buen humor era otra de sus principales virtudes. Hizo una torta que parecía una torta de chocolate y no era de chocolate sino de tierra. Y las hermanas cayeron hasta picarla, que vieron que no era realmente. Entonces, si uno le decía algo que a ella le causaba gracia, llegaba otra hermana. ¡Ay, qué bueno! Mira, nada, Teresita. Cuéntale, hermano, lo que me acaba de decir. ¡Ay, pero para que se rían, para que estén contentos! Hagamos muchos actos de amor y recibamos todo con amor, confiando en Dios, que todo lo permite para nuestro bien. Fue uno de los escritos que dejó la madre Carmen Rendiles. El 9 de mayo de 1977 dijo adiós al plano terrenal a causa de una presunta gripe. Y aunque fue motivo de tristeza para quienes la querían, aseguraron que ella estaba feliz de partir al reino de Dios. Ay, yo estoy muy triste porque yo creo que ya pronto el Señor se la lleva y dice, no, yo estoy muy feliz porque voy a la casa de mi Dios, de mi esposo divino. Yo estoy muy feliz y ustedes no tienen por qué llorar, porque yo voy muy contenta. Un milagro aprobado por el Vaticano la convierte en la Madre Carmen de Venezuela, la primera beata caraqueña y la tercera de nuestro país a la espera de la comprobación de un hecho similar que la transforme en una santidad mundial. Jonathan Cárdenas, Televen. Debemos decir que quienes se encuentran en el estadio universitario han llegado aquí desde las 7 de la mañana de distintas partes del país y tuvimos la oportunidad de conocer algunos de sus testimonios. Escuchemos. Una de las cosas que nosotros hacemos es resaltar los valores que ella nos dejó, los valores de humildad, de respeto, de seguir adelante, de terminar siempre lo que comenzamos. Porque a pesar de que ella fue una hermana que le faltaba un brazo, ella nos dejó esa gran enseñanza, que tenemos que seguir adelante. Bueno, es una gran gracia para todos los caraqueños, para nuestra ciudad, para Venezuela, esta bendición de que hoy podamos celebrar la santificación o la beatificación. Es un llamado a la unidad, es un momento de esperanza que necesitamos todos los venezolanos y creemos firmemente que esto es una gran bendición para nuestro país en este día. Podemos decir que esto para mí significa que cualquier joven puede ser santo si uno se lo propone, si uno sigue adelante. Entonces esto es como un ejemplo para nosotros, que aunque tengamos limitantes, podemos seguir adelante. Bien, parte de los testimonios que se recogían aquí en el estadio universitario, el cardenal Jorge Urosa Sabino ya se está dirigiendo a la feligresía. Escuchemos. Escuchan por la radio, pero especialmente quiero saludar y dar la más cordial bienvenida al eminentísimo señor cardenal Angelo Amato. Querido señor cardenal, en nombre y representación del Santo Padre Francisco, ha venido su eminencia hasta nosotros como prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, para proclamar que la Madre Carmen Rendiles, fundadora de las Siervas de Jesús, ha sido considerada digna del honor de los altares. Bienvenido, querido señor cardenal. Con su eminencia,
En esta celebración reafirmaremos nuestra fe en Jesucristo, el Señor, Dios y hombre verdadero, nuestro divino Salvador, la fuente y el autor de la santidad y la felicidad. La beatificación presentará ante nosotros a la Madre Carmen como una mujer excepcional, ejemplo de virtudes, maestra de santidad, modelo de fe, de esperanza y de ardiente caridad cristiana. Ella es una invitación viva a muchos jóvenes y a muchas muchachas a seguir el camino del sacerdocio y la vida consagrada. En esta misa, querido señor cardenal y queridos hermanos todos, pediremos a Dios por Venezuela para que superemos en paz nuestros problemas. Y pediremos al Señor para que Dios nos conceda en un próximo futuro la beatificación del venerable doctor José Gregorio Hernández. Querido cardenal, lo recibimos con los brazos abiertos y le pedimos transmita al Santo Padre Francisco la expresión de nuestra comunión y afecto por el vicario de Cristo, sucesor de Pedro y obispo de Roma. Bienvenido. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos cola con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Para participar más plenamente en este misterio de salvación, con humildad pidamos perdón a Dios rico en misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que interceda por mí, nuestro Señor. Dios Padre bueno, rico en misericordia, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad.
El señor cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, solicita la beatificación de Madre Carmen Rendiles Martínez. La beatificación responde a una petición de la Iglesia local y es una proclamación solemne del Santo Padre, en esta oportunidad representado por el señor cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos. Querido señor cardenal, yo, cardenal Jorge Urosa Sabino, arzobispo de Caracas, unido a la congregación de las Hermanas Siervas de Jesús, pido a su santidad el Papa Francisco que se digne inscribir en el número de los beatos a la venerable sierva de Jesús, sierva de Dios, Madre Carmen Rendiles Martínez, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús en Venezuela. Nacida en Caracas el 11 de agosto de 1903 y bautizada al mes siguiente en la Basílica de Santa Teresa de esta ciudad, con el nombre de Carmen Elena, creció en un hogar predominantemente cristiano. Ya adolescente experimenta el llamado de Dios y a los 24 años ingresa a una congregación residente en Caracas de origen francés, las Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento. Por la gracia de Dios y su fidelidad a la acción del Espíritu, centró su vida en el misterio eucarístico, de tal manera que su unión con Dios, su amor a la Virgen, su obediencia religiosa, su caridad viva, eran expresión de las virtudes que, colmando su corazón, afloraban al exterior. Cuando la congregación de Siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento, sufriendo las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, solicita la conversión en un instituto secular, ella, para conservar vivo el espíritu fundacional, apoyada en la oración, solicitó a la Sagrada Congregación formar una nueva institución religiosa. El 23 de noviembre de 1965, la Sagrada Congregación emitió el decreto de constitución de la nueva congregación. Entregada con dedicación a Dios, se ocupó de dar a los miembros del nuevo instituto una sólida formación religiosa. Centró su apostolado en el culto eucarístico y la oración, y abnegación por la santificación de los sacerdotes. Después de una ejemplar fortaleza ante las pruebas de la vida y particularmente la enfermedad, muere en olor de santidad el 9 de mayo de 1977. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esta beatificación, el cardenal Angelo Amato, prefecto para la Congregación para la Causa de los Santos, dará lectura a la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los Beatos a la venerable Sierva de Dios. Littere apostolice nos vota fratris nostri, Giorgi liberati Sancte Romane Ecclesiae Cardinalis Urosa Savino, Archiepiscopi Metropolite Caracensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu,
multorumque Christi fidelium explentes, de congregationis de causi sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis serva Dei, Maria a Monte Carmelo, in seculo, Carmela Elena Rendiles Martinez, Virgo, fundatrix, sororum ancillarum a Iesu, que divine voluntati plane fisa, exemplari fidelitate et caritate religiosam consecrationem vixit, sodalibus suis et sacerdotibus inserviens, beate nomine imposterum appelletur, atque dia nona, mensis mai, qua in celum orta est, quotalis in locis et modis iure statutis celebrari possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, apud Sanctum Petrum, die primo mensis iuni, anno Domini bisbillesimo duodecimo, pontificatus nostri sexto, Franciscus. Traducción al español. Acogiendo los deseos de nuestro hermano, su eminencia reverendísima, Cardenal Jorge Liberato Urosa Sabino, Arzobispo Metropolitano de Caracas, así como de muchos otros hermanos en el episcopado y de muchísimos fieles cristianos. Consultada la congregación de las causas de los santos, con nuestra autoridad apostólica decretamos que la venerable sierva de Dios, María del Monte Carmelo, Virgen, en el mundo llamada Carmen Elena Rendiles Martínez, fundadora de las Hermanas Siervas de Jesús, quien siguiendo plenamente la voluntad divina, vivió con fidelidad ejemplar la consagración religiosa, sirviendo a los miembros de su comunidad y a los sacerdotes. A partir de ahora y en adelante, sea proclamada con el nombre de Beata, y que todos los años, el día 9 de mayo, cuando fue glorificada en el cielo, en los lugares y formas ajustados a la normativa del derecho, se pueda celebrar su memoria. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en la sede de San Pedro, el día 1 del mes de junio del año del Señor 2018, sexto de nuestro pontificado, Papa Francisco. Concluida la lectura de las letras apostólicas, se descubre la imagen de la nueva beata, la Madre Carmen Rendiles Martínez. Yo vengo del corazón del pueblo venezolano, vengo de la cordillera, de las playas y los llanos.
en ellos la fundación, producto de aquel milagro, donde mi Dios se encarnó en un bello y fiel sagrario, en la mujer que vivió para amarlo. María Carmen es su nombre, es hija de Venezuela, ella es madre entre los hombres, de Jesús una fiel sierva, que con su vida proclama que si hay santos en mi tierra. Madre Carmen hoy renueva su vida y la de las siervas, el trabajo por el pobre del altar, las centinelas, que en humildad enaltecen al buen Dios que las contempla. Sus cualidades, su amor a la Eucaristía, su virtud, su caridad, de esperanza y alegría, para que la buena madre desde el cielo nos sonría, junto a Jesús y brazos de María. María Carmen es su nombre, es hija de Venezuela, ella es madre entre los hombres, de Jesús una fiel sierva, que con su vida proclama que si hay santos en mi tierra. Madre Carmen hoy renueva su vida y la de las siervas, el trabajo con el pobre del altar, las centinelas, que en humildad enaltecen al buen Dios que las contempla. María Carmen es su nombre, es hija de Venezuela, ella es madre entre los hombres, de Jesús una fiel sierva, que con su vida proclama que si hay santos en mi tierra. Madre Carmen hoy renueva su vida y la de las siervas, el trabajo con el pobre del altar, las centinelas, que en humildad enaltecen al buen Dios que las contempla. María Carmen es su nombre, es hija de Venezuela, ella es madre entre los hombres, de Jesús una fiel sierva, que con su vida proclama que si hay santos en mi tierra. Madre Carmen hoy renueva su vida y la de las siervas, el trabajo con el pobre del altar, las centinelas, que en humildad enaltecen al buen Dios que las contempla. María Carmen es su nombre, es hija de Venezuela, ella es madre entre los hombres, de Jesús una fiel sierva, que con su vida proclama que si hay santos en mi tierra. ¡Viva la Madre Carmen de Venezuela! ¡Viva nuestra tercera beata! Ha sido trasladado el relicario contentivo de las santas reliquias de la nueva beata. Ha sido portado por la Madre María Eugenia Noreña, Superiora General de las Siervas de Jesús, la hermana Rosa María Ríos, vicepostuladora, y la doctora Trinet Durán de Branquer, amilagrada. Como siervas de Jesús vivimos hoy, con la herencia espiritual que nos legó, sirviendo a la humanidad y con generosidad, Madre Carmen a la Iglesia enriqueció. Anunciar el Evangelio es la misión, que conozcan a Jesús el Redentor. En la Eucaristía está su presencia en realidad, lo anunciamos para
alabanza y contemplación. Nuestras vidas son un compromiso de fe y esperanza, de amor y oración. Como siervas de Jesús de estar con las personas que bueno, participan en todo lo que tiene que ver con este proceso de beatificación. Son imágenes, amigos, que ustedes están observando, que llegan desde la ciudad universitaria, desde el estadio universitario de la ciudad de Caracas. 16.000 personas congregadas allí para recibir a la Madre Carmen y participar en su acto de beatificación. Bueno, de familia bastante religiosa, siguió este camino. Como provenida de una familia profundamente religiosa desde pequeña, se sintió atraída por la vida consagrada. A los 15 años decidió conocer más de cerca las religiosas recién llegadas de Francia, conocidas como las siervas de Jesús en el Santísimo Sacramento. El 27 de febrero precisamente, hablando un poco de su vida, de su historia, de 1927 ingresó en la pequeña comunidad instalada en Caracas. El 8 de septiembre de 1927 tomó los hábitos de la modesta congregación y el 8 de septiembre de 1929 emitió sus votos temporales. Los votos perpetuos los hizo el 8 de septiembre de 1932. Vamos, amigos, a seguir observando estas imágenes que vienen desde el estadio universitario de la ciudad de Caracas, recordándoles también que este proceso de beatificación corresponde a la certificación de un milagro. Es lo que se necesita para que uno de los siervos, que son el estadio anterior, pueda pasar a la categoría, en este caso, de beato. En el caso de la Madre Carmen, este milagro fue sobre una venezolana, sobre una doctora venezolana, como les estábamos comentando, Trinet de Durán de Branger, una doctora que en la práctica del ejercicio médico estaba realizando una operación y lamentablemente pues sufrió una descarga eléctrica y esto le afectó su brazo izquierdo. Posteriormente, antes de someterse a una operación, la doctora Trinet acudió al lugar donde había vivido la Madre Carmen y orando en el cuadro, frente al cuadro de la Madre Carmen, recibió un rayo de luz que se posó en su hombro y milagrosamente ese brazo sanó. Lo que llama la atención es que la Madre Carmen también estaba imposibilitada del mismo brazo que tenía afectado la doctora Trinet. De verdad que una historia súper conmovedora, muy bonita. Y bueno, la Iglesia Católica Venezolana destaca la sencillez de la Madre Carmen. La carta de beatificación. Se acercan aquí al altar. Como veníamos diciendo, pues la Iglesia Católica Venezolana destacó su gran sencillez y humildad, caracterizándola como una mujer muy sencilla, luchadora y que irradiaba fe y esperanza, bondades que la hizo merecedora de tan significativo reconocimiento. Y dicho precisamente, palabras textuales del cardenal Jorge Urosa Sabino: alabó a Dios con su vida, se entregó al servicio de los pobres y es un ejemplo para todos nosotros. El proceso de beatificación, como les habíamos comentado, bueno, parte de la constatación de un milagro. Esto es un proceso muy largo, son muchas pruebas que se hacen desde el punto de vista científico para poder corroborar la existencia del mismo. Es bueno hacer la diferencia porque existen los favores y existen también los milagros. En el caso de los favores, pues muchas personas acuden a los distintos santos, a los distintos siervos para pedir que de repente les concedan un empleo, un trabajo, una mejora en su calidad de vida, y esto es considerado por la Iglesia Católica como un favor en caso de que sea concedido. En el caso de un milagro, pues corresponde a una cura inexplicable, a algo, digamos, hasta pudiera ser sobrenatural de alguna enfermedad constatada. Vamos a escuchar las palabras del cardenal Urosa, en este momento recibiendo del enviado del Vaticano el acta donde queda ya prevista la beatificación. La superiora general de las Siervas de Jesús, la hermana María Eugenia Noreña, y a la vicepostuladora de la causa, la hermana Rosa María Ríos.
Y ahora, con profunda alegría, llenos de gozo, de júbilo, vamos a entonar el himno de gloria. Bueno, y con el coro de gloria, como tú decías, Giselle, vamos a hacer esta primera pausa para hacer contacto con nuestros anunciantes y también con las promociones de nuestros programas. Y por supuesto que vamos a regresar con más detalles de lo que está ocurriendo en este momento en el Estadio Universitario de la ciudad de Caracas, para traerles las incidencias de este proceso de beatificación. De esta gran fiesta religiosa. Sí, ya señor. venimos. Ya venimos. Bien, amigos, seguimos con esta transmisión especial, gran fiesta religiosa para todos los venezolanos. Y vamos a hacer contacto, Giselle, nuevamente con nuestra compañera Mardoley Prin. Ella se encuentra en el Estadio Universitario de la ciudad de Caracas, donde justamente continúa el programa general que está dispuesto para el proceso de beatificación de la Madre Carmen. Buenos días, Mardoley, nuevamente contigo. Bien, Ricardo, continuamos acá en el estadio. Como escuchan, se están entonando algunos de los cánticos religiosos durante esta misa. Previamente, lo que fue ya la doctora Trinette Durán de Branger, quien es la persona que recibió el milagro de la Madre Carmen, estuvo incluso en la entrega de las reliquias y se la ha reconocido así. Debemos decir que faltan algunas de lo que es la oración de la colecta, el salmo responsorial y también la segunda lectura, pero mientras vamos a escuchar el trabajo que hizo nuestro compañero Harlem Monseguilemán justamente de este milagro que recibió la doctora Trinette. Todo comenzó el pasado 20 de mayo del 2003 cuando la doctora Trinette Durán recibió una descarga eléctrica en su brazo derecho, justo cuando se disponía a intervenir quirúrgicamente a 2 pacientes en el hospital Miguel Pérez Carreño. Fui atendida, fui por mis colegas, el paciente fue trasladado a otro quirófano y lo intervine perfectamente bien, ese paciente más otro paciente. Y en la noche comencé, cuando llegué a mi casa, un dolor intenso en mi brazo, un dolor como quemante. Era como se me ardía, ¿no? Dolor que fue aumentando, ni los medicamentos lo aliviaban. Pasó por manos de 20 médicos aproximadamente. La solución fue que tenía que ser intervenida quirúrgicamente por la gravedad de la lesión. La cita en quirófano estuvo pautada para el 18 de julio, 2 meses después del accidente. Ese día, la doctora Durán decidió acudir al Colegio Belén a orar por la sanación de su brazo. Llegué al colegio a orar a la tumba de Madre Carmen y a orarle al Santísimo Sacramento predominantemente. Y fui al oratorio donde estaba la hermana San Luis en su primer banquito. Me arrodillé y comencé a orarle a Papá Dios que me salvara mi brazo. Y la Madre San Luis, yo la bauticé ese día Madre San Luis, después del maravilloso acontecimiento. La hermana San Luis, que era hermana de sangre de Madre Carmen,
yo no lo sabía, sino a posteriori, ¿no? Ella comenzó a sobarme mi brazo. Juntas oraron por la sanación del brazo. La Madre San Luis le solicitó a la doctora que pintara el retrato de la Madre Carmen, y es que la misma había pintado a la Madre Teresa de Calcuta varios años atrás. Le presentó una foto muy pequeña, casi imposible de ver. La Madre San Luis la convidó a la habitación de la Madre Carmen, donde reposa un retrato más grande, y ahí ocurrió el milagro. Fue difícil entrar. Cuando llegamos al cuarto había algo invisible, yo no sé expresar eso. Los físicos me dicen que es energía estática. Yo pasamos como la barrera, y después de estar dentro ella levanta su mano. En la pared estaba el retrato de Madre Carmen y dice, esta es Madrecita Carmen. Ella la llamaba Madrecita Carmen para que la pintes. En lo que ella levantó su mano salió un rayo de luz inmenso de aquel cuadro. Es algo, o sea, es ubicarme en el lugar y sentirlo y vivirlo fue demasiado emocionante. Me invadió un calor inmenso en mi cabeza y en mi brazo, y comencé a sudar, a sudar, a sudar, y yo sentí que la luz era tan intensa como si las paredes del techo se fueron separando, y fui perdiendo la fuerza, la fuerza. El lunes yo voy al médico y él me dice, el miércoles te vamos a intervenir. Le digo, tú me dijiste que no, que si a mí se me recuperaba la fuerza y se me quitaba el dolor, no me intervenía, porque era una incisión de la palma de la mano a la axila. Entonces me dice, no, vamos a examinarte. Y después que me examina, me ve mi brazo el doctor Miguel Ángel Guede, me mide, yo tenía más atrofiado este brazo, me mide con una cinta métrica todos los segmentos y me mide la fuerza, hay un aparato para medir la fuerza, y me dice, realmente recuperaste toda la fuerza. Pero ¿por qué vienes con tu cuavestrillo? Me dice él. Yo me había quitado el yeso. Me dice, porque el brazo me pesa demasiado. Me dice, esa sintomatología se siente después de operado. Varios años después del milagro, la doctora Durán siente gran compromiso con Dios, con Venezuela, con sus pacientes. Esa bendición divina llegó porque era necesario que continúe aportando un grano de arena a la sociedad. Para mí es una alegría muy grande saber que Madre Carmen está en el cielo y que yo sé que fui presente y vi la gracia de Dios, vi la gloria de Dios en aquel momento, y que sé que Madre Carmencita está en el cielo. ¿Sabe lo que es saber uno que un ser está en el cielo y que puede hacerle un milagro a uno, que yo estoy perfecta? Han pasado casi 14 años y no solamente es esa bendición para Venezuela en este momento, es algo maravilloso. Eso es como abrir las puertas, Venezuela está sana. Va de colegio en colegio predicando la hermosa labor de la Madre Carmen Rendiles, hoy Madre Carmen de Venezuela. Harley Monseguí-Lemón, Televen. Enteramente consagrada al servicio de los pobres y de los necesitados. Venezuela es una tierra bendecida. Que bajo la maternal mirada de Nuestra Señora de Coromoto ha visto florecer continuamente la santidad de sus hijos y de sus hijas. Recordemos que en mayo de 1995 el Papa Juan Pablo II beatificó a Sor María de San José. Fundadora de las Hermanas Agustinas Recoletas del Corazón de Jesús. Algunos años después, precisamente aquí en Caracas, tuvo lugar el 27 de abril de 2008 la beatificación de la Madre Candelaria de San José. Fundadora de las Hermanas Carmelitas Venezolanas. Existen otros venezolanos
eminentes discípulos de Jesús, como por ejemplo la venerable Emilia de San José, fundadora de las Hermanitas de los Pobres de Maiquetía, como el venerable José Gregorio Hernández, la situación de la causa del venerable José Gregorio está en este momento, en esta situación. Falta el milagro, falta el milagro. Debemos orar al Señor por un milagro. Decía José Gregorio Hernández, médico, científico, profesor universitario, hombre de profunda sabiduría espiritual, de quien la Iglesia reconoció la heroicidad de sus virtudes en 1986. Hay también los siervos de Dios, los esposos Aristides Calvani y la consorte Adela Abbo Fontana, ambos comprometidos en el dar testimonio del Evangelio en esta tierra tan rica en historia y en tantos dones de la naturaleza y de la gracia. Pero por doquier en Venezuela florece la santidad, a menudo desconocido, de padres y madres de familia, de jóvenes, de niños, que con sus virtudes ennoblecen la Iglesia y la sociedad. Ellos son un reflejo de la presencia y de la misericordia de Dios en medio de nosotros. Recientemente el Papa Francisco ha dicho: la santidad es el rostro más bello de la Iglesia. Hoy podemos decir que los santos son el rostro más bello de Venezuela. Porque en sus vidas siempre han hecho el bien, han hecho siempre el bien, especialmente a los pequeños y a los necesitados. Los santos son extraordinarios bienhechores de la humanidad, con su atención a la educación de los jóvenes y con su apostolado de caridad sin fronteras hacia todos los necesitados. Con la beatificación, la Madre Carmen Rendiles embellece el rico collar de la santidad venezolana. La Madre Carmen fue hasta el final una mujer fiel a su consagración religiosa. Recordaba bien las palabras que su madre le dijo el día que ingresó en el convento. Tú viniste por tu gusto, ahora para toda la vida. No me gustan las niñas
que se divorcian o se meten al convento y luego salen. A lo largo de su vida, la Madre Carmen ha amado y honrado su vocación y se mantuvo fiel en el propósito de ser santa. De hecho, con frecuencia repetía: quiero ser santa. Quiero decir como San Pablo: vivo ya no yo, Cristo es quien vive en mí. Su fe era profunda, auténtica, íntegra, madura. Los testigos afirman que se mantenía constantemente en la presencia de Dios con la oración, la meditación y recitando frecuentemente jaculatorias como Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, Señor creo, pero aumenta mi fe. Confiando en Dios, ella abría su corazón a todos, especialmente a los pobres. Para las niñas necesitadas fundó, además del Colegio de Santa Ana en Caracas, también los de Mérida, Valencia y Belén. Igualmente los sacerdotes fueron objeto de su devoción y de sus atenciones, y para muchos ella se convirtió en una sabia y materna consejera. Para con sus hijas espirituales era buena y caritativa. Con las enfermas era especialmente solícita en el visitarlas, apoyarlas, servirlas y ayudarlas en todos los aspectos. Además, hacia todos aquellos que la hacían sufrir, manifestaba un trato especial, caracterizando por la delicadeza, el respeto y el perdón. La Madre Carmen fue admirable por su humildad. Su vida estuvo llena de humillación. Nació con un llamativo defecto físico. Llamó inútilmente a la puerta de muchas congregaciones. Soportó amargamente la división de la congregación francesa, en la que finalmente había sido acogida y formada. Pero en la meditación ante el tabernáculo tuvo la gracia de transformar sus penas en dones espirituales para crecer en la humildad y en la santidad. Se convirtió así en maestra de vida para sus hijas espirituales. Un día, algunas religiosas participaron en una conferencia durante la cual el conferenciante les ridiculizó por el vestido. Humilladas, no querían regresar. Pero la madre les dijo: mañana se van más temprano, porque así es que se obtiene la humildad. Una vez un párroco despidió a las religiosas que atendían la parroquia y llamó a otra congregación. 15 días más tarde, el mismo párroco, descontento con su elección, llamó a la madre rogándole que lavara los purificadores. Las monjas se admiraron de la humildad de la Madre Carmen que, en lugar de tratar mal el párroco que había humillado a sus hermanas, respondió amablemente: sí, padre, con mucho gusto. Estamos a la orden para cuando nos vuelva a necesitar. Y a las religiosas que habían reaccionado nerviosamente les dijo: somos auxiliantes de los sacerdotes y debemos ayudarlo. No se trata de la persona, se trata de Cristo. Como superior general tenía una actitud constante de respeto y delicadeza. Nunca había querido ser madre general. Siempre le tuvieron que obligar amablemente. Para ella, ser superiora general no era un honor, sino un servicio que debía hacer a las hermanas con generosidad y humildad.
non consideraba humillante ningún trabajo, vestía pobremente, era paciente con las debilidades humanas, deseaba que sus hijas espirituales brillaran por la humildad. También se sentía responsable de los errores de los otros y aceptaba con serenidad las ofensas y el desprecio, diciendo que solo merecía por sus pecados. Hermanos y hermanas, detengámonos ahora a contemplar el rostro sereno y materno de la nueva beata, quien desde el cielo repite a sus hijas algunas de sus importantes recomendaciones. La Madre Carmen sigue siendo aún hoy su maestra de vida. El 8 de septiembre de 1929 escribía en su diario espiritual: yo, a ejemplo de mi Jesús, me debo entregar a mi congregación para que hagan de mí lo que quieran y por lo tanto debo tener una obediencia de muerte, una obediencia absoluta y sentir una indiferencia por todo lo que haga. Su deseo de perfección espiritual hacía fecundo su apostolado de formación de jóvenes. En marzo de 1941 escribía: me gusta salvar almas. Jesús me da de esas almas para que las salve, para que encienda en ellas su amor, las enseña a amarlo. En 1944 añade: no obedecer a los superiores es no obedecer a Jesús. Nada se gana con obtener con esfuerzo un permiso, porque si lo hacemos así, en vez de darle un gusto a Jesús, lo que le damos es un disgusto. La Madre Carmen, como superiora general, escribía todos los meses una circular a sus religiosos. Se conservan 116. Son un auténtico tratado de pedagogía religiosa. Por ejemplo, en la circular de abril del 1969 escribía: queridas hijas, renovemos a cada momento nuestra entrega, nuestra obediencia, nuestros votos. Estemos siempre dispuestos a cumplir la voluntad de Dios con la alegría y así seremos felices. En su testamento espiritual, que hoy entrega a sus hijas para que sean perfectas y alegres en su vocación, pero la llamada a la santidad sirve para todo bautizado, también para los laicos. Dice el Papa Francisco: todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. Y pregunta el Papa Francisco: ¿eres consagrada o consagrado? Sé santo, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santa, cumpliendo con honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuela o abuelo? Sé santo, enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo, luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. La celebración de la beatificación de Madre Carmen sea por tanto una invitación a todos
a todos, consagrados y laicos, a realizar un salto cualitativo en nuestra vida cristiana y a dar un impulso de santidad a nuestra existencia cotidiana. Hermanos y hermanas, repitamos juntos: Beata Madre Carmen, ruega por nosotros. Beata Madre Carmen, ruega por nosotros. Amén. Amén. Del enviado del Papa Angelo Amato, y en esas palabras pues hablaba acerca de la sencillez y de la humildad de la Madre Carmen y de estas virtudes hermosas que hoy la llevan a los altares venezolanos y del mundo, de toda Latinoamérica, porque ya puede ser ingresada su imagen en los templos católicos de todo el mundo. Hizo bastante referencia a ciertas experiencias, ¿no?, que vivió la Madre Carmen en vida, y precisamente hacía referencia a que su vida estuvo llena de humillaciones, quizás por esa condición física con la que nace, y bueno, tuvo la gracia de cambiar sus penas por su fe y por el mundo religioso. Comentaba también su bondad y la ayuda para con los pobres, que siempre se hacía presente en ella, en ayudar al prójimo, y además su humildad, esa humildad que siempre la caracterizó. Sí, señor. Bueno, para ser beatificado se necesita haber realizado por lo menos un milagro. Estos hechos inexplicables, tanto para la ciencia como para la religión, ameritan pasar por diferentes procesos para que finalmente sean calificados como tal. Nuestro reportero Francisco Marín nos va a informar ahora cómo se certifica un milagro. Día a día muchas son las personas que sienten que han sido ayudadas por los santos para aliviar sus problemas. Pero ¿cuáles son las condiciones para saber que efectivamente un siervo cristiano ha intercedido por usted ante Dios para concederle un milagro o un favor? Lo primero que es necesario saber es la diferencia entre un favor y un milagro. Estos últimos están relacionados con la cura inesperada de enfermedades que sin ninguna explicación y de un momento a otro desaparecen del cuerpo luego de que una persona le haya pedido a alguien que durante su vida le sirvió a Dios o tenía cualidades indiscutibles para con los más necesitados. Un favor concedido por un servidor de Cristo puede ir desde la obtención de un empleo hasta la salida ilesa de un terrible accidente de tránsito. Si usted cree que está ante la materialización de un milagro, el padre John Fer Camacho, rector del santuario de Betania, le dice ante quién debe acudir. El proceso es siempre ir a los postuladores o vicepostuladores de la causa. En este caso, si es nuestro pueblo fiel, mi consejo es que se acerquen a su párroco, le planteen la situación y que él pueda referirlos a los encargados, porque cuando el primer paso para elevar a los altares a una persona, a un cristiano, una cristiana, es que se le abre un proceso diocesano. En este caso, desde la diócesis y con el Niki Lostal de Roma, se le pone como siervo de Dios. Y para esto se dan dos personas delegadas encargadas de esta causa. Quien hace milagros y concede favores es únicamente Dios. Los santos sirven como un canal entre el Altísimo y las personas en la tierra. La certificación de un milagro es un proceso que puede llevar muchos años. En algunos casos la facilidad para comprobarlo es mayor que en otros, y esto se da a la existencia de un informe médico previo al padecimiento y otro posterior. Siempre la intervención que la Iglesia exige para los casos de beatificación y de canonización siempre tienen que ser milagros testificados por la ciencia médica, es decir, que haya un informe previo que dice que la persona tiene X enfermedad, muchas veces incurable o en un estado muy avanzado, casi sin esperanzas de recuperación, y luego un informe que testifica que sin explicación hay una curación perdurable e instantánea. Eso es lo que la Iglesia reconoce como milagro para que se apruebe una causa de canonización, que es como decir
el sello divino. Durante nuestro recorrido por diferentes iglesias y a propósito de la beatificación de la Madre Carmen Rendiles, nos conseguimos con un creyente cuyo padre había sufrido un derrame intestinal y luego de tener la hemoglobina en 4, su salud mejoró después de pedirle al hasta ese momento venerable. La familia consignará los documentos para exponer este caso y que sea tomado en cuenta en la causa de la Madre Carmen. Sí, personalmente yo lo hablaré con el Monseñor Enrique Parramano y también con las hermanas del Colegio Belén para que conozcan este caso y también pueda ser estudiado porque, bueno, para nosotros ha sido un milagro también la sanación de mi papá, que con su sangre en 4 ha podido también sobrevivir y toda nuestra familia se puso en oración con la Madre Carmen Rendiles y si lo vamos a colocar para que sea estudiado este caso. En este momento son 17 las causas que permanecen abiertas para finalmente beatificar a sacerdotes, monjas y laicos venezolanos. En cada caso, la Iglesia se encuentra en diferentes etapas de la certificación de sus posibles milagros para finalmente alcanzar un nuevo renglón de la santidad. La palabra final sobre si un hecho sobrenatural es o no un milagro la tiene el Sumo Pontífice luego de una exposición que se hace ante él sobre el caso. Desde el momento en el que una persona es considerada venerable, luego cuando pasa a ser beatificada y finalmente santa, debe realizar por lo menos un milagro entre cada etapa. Francisco Marín, Televen. Muchísimas gracias, Francisco, por este maravilloso material. Bueno, muchos más casos que están estudiándose entonces. Sí, señor. 17 causas se estudian para llevar a los altares a otros venezolanos que han tenido una vida insigne y llena de amor por el prójimo, ¿no? Y también que probablemente existe la posibilidad de otro milagro de la Madre Carmen. Claro, esto es un camino que no se cierra aquí, continúa esa ruta hacia la santidad de la Madre Carmen. Nos toca hacer una nueva pausa. Así es, hacemos una pausa, usted quédese con nosotros, ya venimos con mucho más de este acto de beatificación de la Madre Carmen Rendiles. Bueno, y nosotros continuamos con más de esta transmisión especial que se está realizando con motivo de la beatificación de la Madre Carmen. Nosotros estamos acá en la sede de nuestro canal en Televen, pero hay otras personas que están justamente en el lugar de los hechos, ¿verdad? Precisamente en el estadio universitario de la UCB se encuentra nuestra compañera Mardoley Prin, que bueno, ha estado llevándonos detalle a detalle de este acto de beatificación. Muy buenos días, Mardoley, hacemos este nuevo contacto contigo. Bien, continuamos en esta misa de beatificación ya en lo que es la parte de ofrendas litúrgicas. Debemos recordar que estos actos de beatificación se realizan desde 2004 en las Naciones justo donde está la persona que va a ser beatificada luego que el Papa Benedicto XVI decidiera realizar de esta manera el acto 1 para poder distinguirlos del proceso ya de la canonización, pero también para hacerlo más cercano a la población de cada postulado. De inmediato vamos a escuchar el trabajo que hiciera nuestra compañera Cristel Chopite sobre qué es ser un beato. Ser declarado beato o beata de la Iglesia Católica es el paso previo para convertirse en santo y ser canonizado. En el siguiente trabajo les mostraremos qué significa ser beato de la Iglesia Católica. El término beato o beata viene del latín y significa feliz o bienaventurado en sentido más amplio. La consideración de beato constituye el tercer paso en el camino de la canonización, pues antes de esa etapa el difunto, que ha vivido una vida de santidad, debe cumplir con ser siervo de Dios y venerable ante la Iglesia Católica. Y el que la Iglesia reconozca a una persona como beato, ¿qué significa? Primero, que es una persona que vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Segundo, que además de vivir las virtudes en grado heroico, realizó un milagro, o por su intercesión Dios realizó un milagro en la vida de una persona. Entonces, para que una persona pueda ser declarada beata en la Iglesia, necesita las dos cosas. Primero, el estudio y reconocimiento de las virtudes y de su vida en grado heroico. Y segundo, una intervención divina, que sería como el sello divino de que Dios pone para que una persona pues sea declarada beata. Una persona que llegó a ser beata quiere
decir qué pasó por los dos pasos previos, de la declaración de venerable y de la declaración como siervo de Dios. Por ejemplo, la Madre Carmen pasa ahora de ser una sierva de Dios a beata, la primera beata caraqueña que nosotros tenemos por el testimonio de su vida y por la intercesión que hizo en favor de la doctora Trinet. En Venezuela, la Iglesia Católica cuenta con 3 beatas, todas religiosas y damas. La primera de ellas, la Beata María de San José, aragüeña, que dejó un gran testimonio de vida, fue la primera beata venezolana, fue beatificada en Roma por el Papa Juan Pablo II. La segunda fue la Beata Madre Candelaria de San José, originaria de Altagracia de Orituco, y que además fue la primera mujer en ser beatificada acá en el territorio nacional. Fue beatificada en la ciudad de Caracas hace 10 años. Y ahora tenemos la tercera, que es la Madre Carmen Rendiles, primera caraqueña en ser beatificada, pero también religiosa y mujer, ¿no? O sea que las mujeres llevan la delantera en ese camino de santidad, por lo menos acá en Venezuela. Una vez que es comprobado el milagro y aprobado el informe entregado al Papa en Roma y desde el año 2005, es ejecutado el proceso de beatificación, pero en el país de origen del nuevo beato, para que así pueda ser presenciado por sus fieles. El Papa debe enviar un delegado pontificio directamente nombrado por él. En el caso de la Madre Carmen será el cardenal Angelo Amato, quien es el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, y después de leído el decreto del Papa declarando beata a esa persona, se celebra una Eucaristía, ¿verdad?, donde en comunión con toda la Iglesia pues se da gracias por esa nueva persona. Luego de cumplir con el proceso de beatificación, es que la imagen de este beato puede ingresar a los templos de la Iglesia Católica. Trabajamos en este reportaje especial en la asistencia Miguel González, en la cámara Eric Segovia y Cristel Chopite, Televen. Bien, y aquí en el Estadio Universitario ya nos encontramos en el proceso del rito de la comunión, al son también de lo que es una misa criolla que se está desarrollando a esta hora. Ya está a punto de concluir este acto de beatificación y se espera que las distintas congregaciones se retiren y posteriormente en la Conferencia Episcopal Venezolana, por supuesto, habrá un encuentro con lo que es el enviado del Papa Francisco. Nosotros por lo pronto regresamos el pase al estudio. Gracias, Mardoley. Bueno, muy interesante todo lo que está ocurriendo en el Estadio Universitario, además de que va a haber una energía muy bonita, 16.000 personas reunidas allí en un acto de fe, orando por la paz, orando por la unión de nuestro pueblo y en este caso colocando todo eso en manos de nuestra nueva beata, la Madre Carmen. La tercera venezolana, la primera caraqueña. Hablábamos que hay puras mujeres hasta ahora, en este caso en Venezuela. Y bueno, precisamente como lo decías, pues un acto o una ceremonia llena de bastante fe, de unión de las familias allí presentes, ¿no? Sí, señora. 3 mujeres, en este caso beatas, y lo decía el cardenal Amato, falta el milagro del venerado José Gregorio Hernández. Vamos a escuchar el ambiente que hay en este momento en el Estadio Universitario. La gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con mi hermano Jorge, obispo de esta iglesia de Caracas, conmigo indigno siervo tuyo, y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección.
Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus servidores, y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos ha dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones de justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, la oblación pura del sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo y de la paz, y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítelos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua,
Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro. Per quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida. Leemos. Escuchando entonces la lectura del Evangelio, vamos a ir a una pausa. En esta lectura participaban el cardenal Urosa, el cardenal Porras, el enviado especial del Papa, Angelo Amato, y también la conferencia, se me olvidó el nombre ahorita, se me fue, Aljo Giordano, también estaba presente en la lectura de este Evangelio. Bueno, nosotros vamos a hacer una nueva pausa. Usted quédese allí en sintonía de Televen. Al regreso, pues les estaremos les seguiremos llevando los detalles de esta ceremonia de beatificación de la Madre Carmen Rendiles, la tercera beata venezolana. Ya venimos. Quiere ser de lo bueno. Bueno, y continuamos con más de esta transmisión especial que se está haciendo con motivo de la beatificación de la Madre Carmen en Rendiles. Vamos a continuar ahora con más información que está vinculado justamente a este proceso, ¿no? Así es, precisamente cómo el Vaticano comprueba que una persona vivió una vida santa. Conozca en el siguiente reportaje las claves del proceso de canonización. El proceso de canonización es un largo camino en el que se debe certificar que el futuro santo puede ser un ejemplo para todos los católicos. El primero de los 5 pasos en el proceso oficial de la causa de los santos es la postulación, es decir, aquellos que conocieron a la persona y que le han atribuido fama de santidad tanto durante su vida como después de la muerte, están encargados de impulsar el reconocimiento de este caso ante la Santa Sede. Y de acuerdo a las normas establecidas, se exige que para iniciar haya transcurrido un plazo de 5 años desde la muerte del fiel. Que lleve la postulación de un santo, una persona que se le considere las virtudes, pues ellos llevan un proceso directamente pues con Roma. Ellos hacen un documento, un expediente, y van llevando a Roma todo lo que allá se le exige para ellos verificar y así autentificar de que sea cierto lo que se les presenta. Cuando los feligreses piden al obispo la beatificación de un fiel, este nombra una comisión para probar que la fama de santidad de esa persona es cierta. Es entonces cuando se recogen los testimonios de aquellos testigos que recibieron favores y que prueban con hechos su santidad. Esta es la llamada fase diocesana, y una vez superada, los documentos se envían al Vaticano a la Congregación para la Causa de los Santos. Luego el obispo diocesano dicta el decreto de introducción de la causa del ahora siervo de Dios. Un milagro en donde no haya ninguna explicación científica de lo que ha sucedido ante una persona. La santidad se va haciendo pues ya desde el camino, desde nuestro día a día, cuando una persona cumple con los mandatos de Dios, y no solo cumplirlo como venir religiosamente a la Eucaristía, a la oración, sino que también es ejemplo para otras personas. Posteriormente, la Congregación para la Causa de los Santos del Vaticano aprueba un documento en el que se incluyen, además de los testimonios de los testigos, los principales aspectos de la vida, virtudes y escritos del siervo de Dios. De resultar heroicas estas virtudes, el Santo Padre lo declara venerable. Para que un venerable sea beatificado, es necesario que se haya producido un milagro debido a su intercesión. Este es un proceso que puede durar varios años. Dicho milagro debe ser probado por un comité integrado por 60 especialistas en diversas áreas de la medicina.
Para el proceso de canonización es necesario que se realice el estudio de un segundo milagro atribuido al beato. Hay que destacar que actualmente hay más de 2000 causas de canonización abiertas. Esto refleja que la santidad es un compromiso que siguen asumiendo todos los católicos. Oscar Pineda, Televen. Bien, amigos, seguimos con esta transmisión especial, este acto de beatificación de la Madre Carmen Rendiles, la tercera beata venezolana. Sí, señor, y vamos a volver al Estadio Universitario de la ciudad de Caracas. Allí está nuestra compañera Margoleit Prin desde muy temprano trayendo todas las incidencias de este proceso y de esta misa criolla que en este momento se está realizando. Margoleit. Sí, así es. Como ven en la cámara nuestro compañero Alfredo Alemán, ya las personas están tomando lo que son los pasillos porque se está realizando el rito de la comunión. Los distintos párrocos y sacerdotes de todas las iglesias de la ciudad están llevando los indicadores y son ellos los que están subiendo a las distintas tribunas para que todos puedan cumplir con este rito. Debemos acotar además que escuchan todavía la coral de misa criolla que está conformada por varias agrupaciones corales que se están desarrollando desde el año 2003 y vienen dedicando la misa criolla venezolana a la advocación de la Rosa Mística. Esto bajo la dirección del profesor Luis Eduardo Galeán. Nosotros de inmediato vamos a escuchar el reportaje que también sobre este proceso de acto de beatificación realizó nuestra compañera Margarita Toledo. Desde la Casa Madre de la Congregación Siervas de Jesús, ubicada en el centro de Caracas, nosotros damos inicio a este reportaje porque los llevaremos a estar muy cerca de la Madre Carmen y a conocer esta linda historia. Carmen Rendiles Martínez nació el 11 de agosto de 1903. Fue la tercera hija del matrimonio de Ramiro Rendiles y Ana Antonia Martínez. Carmen rezaba todos los días en familia el Santo Rosario, preparaba niños para la comunión y allí sintió el llamado a convertirse en religiosa. Fundadora de la Congregación Siervas de Jesús, dedicó su vida a la adoración del Santísimo Sacramento. Su carisma fue la Eucaristía. Ella tenía mucha devoción a Jesucristo realmente presente en la Eucaristía. Tan es así que el lema de la congregación que ella fundó es Viva Jesús Hostia, y la hermana que es saludada responde por siempre. Y otro carisma propio de esta congregación fundada por ella es la oración por los sacerdotes, porque la Eucaristía y el sacerdocio están relacionados. Hace falta los sacerdotes para que haya Eucaristía, si no hay sacerdotes no hay Eucaristía. De tal manera que ella fue una mujer sencilla que supo dedicar su vida al servicio de los demás por amor a Jesucristo. Nos fuimos a la Casa Madre de las Siervas de Jesús, porque por estos pasillos caminó la Madre Carmen Rendiles. Este lugar está lleno de su presencia. Su dormitorio, sencillo como lo fue su corazón. Un vitral con la medalla en su pecho, un Cristo sobre su cama y una Virgen de Fátima al lado de su sencilla cama daban cuenta de la oración que la motivaba. Su ropa, sus medias, sus pañuelos y zapatos intactos. En su escritorio, su lupa, abrecartas, lentes, su libreta de teléfonos con su puño y letra, la cucharilla con la que comía, una mecedora en la que muchas veces ella escuchaba a sus monjas. La hermana Clara conoció a la Madre Carmen y durante 5 años compartieron. Su carácter era algo que yo jamás en mi vida la vi, vamos a decir, angustiada, nerviosa, disgustada. Nunca la vi en esas actitudes, jamás. Siempre con su misma dulzura, su misma sonrisa, su misma calma. Era algo extraordinario en ella. Lo más importante para ella era el culto a la Sagrada Eucaristía, la perseverancia en el servicio a Dios nuestro Señor. Era una mujer de oración constante. ¿Usted le ha pedido alguna vez a ella? Que sí le he pedido. Ah, no, eso la tengo trabajando muchísimo. Todos decían que jamás la escucharon quejarse pese a las vicisitudes de la vida. Nació sin el brazo izquierdo,
pero eso no le impidió a ella para nada. Ella pintaba, ella bordaba, ella escribía a máquina, a mano y como fuera. Luego de sufrir un accidente de tránsito, caminó con estos bastones y andaderas. La Madre Carmen siempre le dio una importancia muy particular a la familia para crecer en la fe. Nos encantaba venir, nos daba recorte de hostia y nos iba, tú sabes, atrayendo en ese aspecto, ¿no? Nosotros veníamos varios de los primos y nos subíamos por las paredes y hacíamos de todo. Y ella ponía carácter, pero era una alegría, porque ella lo que le interesaba era la unión de la familia, era el camino hacia Dios. Conocía al ser humano y lo leía con solo mirarlo. Muy iluminada del Espíritu Santo. Me decía, hermana María Rosa, venga, que estoy muy disgustada con usted, venga acá. Me decía, yo como en conciencia no me remordía, y pasaba tranquila, ¿no? Hermana, pasó esto y esto y esto y esto, me dijeron. Yo lo quise, no le contesté media palabra, yo que miré mis ojos hacia el cielo y mi pensamiento, Señor, ¿cuándo ha sucedido que esto? Nunca jamás lo he hecho ni lo he dicho tampoco, ¿no? Y de que una vez se le salieron unas lagrimotas a los ojos y dice, hermana María Rosa, perdóneme la contrariada que he estado con usted por esto y veo que es totalmente un falso testimonio que le levantaron. Así es que siga adelante y pídele mucho al Espíritu Santo que la ilumine. Su cuerpo reposa en el Colegio Belén, ubicado en los Palos Grandes del municipio Chacao, en Caracas. Una vida llena de santidad, de servicio, de fe en la comunión, la llevaron a que otros la identificaran como una santa. Un milagro realizado en el brazo de una doctora logró llevarla a la beatificación. En nuestra próxima parte, nosotros los llevaremos a conocer ese milagro que se necesitó para lograr la beatificación de la Madre Carmen. Nosotros los llevaremos a conocer esa persona que recibió la gracia, la doctora Trinet Durán. Margarita Toledo, Televen. Ese gran milagro que hace que hoy se esté beatificando a la Madre Carmen Rendiles, y nosotros, por supuesto, a través de la señal de Televen les estamos llevando todos los detalles. Muchísimas gracias por esa sintonía. Vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con esta segunda parte de este reportaje y usted allí va a conocer la historia de la señora Trinet. Bien, amigos, seguimos con esta transmisión especial en la gran fiesta religiosa para todos los venezolanos. Y bueno, precisamente queremos ver esa segunda parte del reportaje de la que nos hablaba nuestra compañera Margarita. Sí, adelante entonces. Para lograr la beatificación de la Madre Carmen se necesitó de un milagro. Y ese milagro se los presentaremos el día de hoy. Conozca el caso de la doctora Trinet Durán. Para que una persona sea beata, la legislación de la Iglesia Católica debe reconocer que la persona vivió las virtudes cristianas en grado heroico. Se hace el estudio y reconocimiento de su vida y de segundo debe comprobarse una intervención divina, un milagro comprobado y avalado por la Iglesia para que sea declarada beata. Nosotros le pedimos a la Virgen, a los santos y a estas personas que están en proceso de beatificación o canonización que intercedan ante Dios para alcanzar una gracia determinada. Eso es lo que se llama el milagro, que Dios concede una gracia a través de la intercesión de esa persona. La personificación de que la fe mueve montañas la entrevistamos aquí en el Colegio Belén. La doctora Trinet Durán, desde pequeña, el rosario, la familia, la misa y la iglesia eran cercanos. Estudió medicina en la Universidad Central de Venezuela, se graduó de cirujano general un 20 de mayo en el año 2003. Mientras operaba, recibió una descarga eléctrica en su brazo derecho. Fue terrible porque yo padecí durante 2 meses un dolor continuo sin quitárseme ni un solo minuto. Se me comenzó a atrofiar un poco el brazo y yo no tenía fuerzas para nada, no podía levantar pero ni un vaso. Yo me aferré a mi fe.
Y cuando decido intervenirme, el doctor me dice, bueno, Triné, pero es que la incisión es de la palma de la mano hasta la axila. Eso me aterraba, ¿no? Y el día que yo decidí operarme, llegando al centro donde me iban a intervenir, yo le digo a mi amiga Silene Fernández, por favor, llévame al Colegio Belén. Pero ¿cómo? Si estamos llegando a la clínica, llévame por favor al Colegio Belén porque yo tengo que pedirle a Dios. Dice que el ángel de la guarda se la llevó al Colegio Belén donde sucedió el milagro sin siquiera esperarlo. En la capilla me encuentro con la hermana San Luis, hermana de sangre de la Madre Carmen. Ella me oró muchísimo en mi brazo. Me dijo, Madre Carmen te va a ayudar. En ese momento no podía imaginarme que Papá Dios tenía el ojo puesto sobre mí. La Madre San Luis llevó a la doctora Trinet al cuarto de la Madre Carmen con una fotico tipo carnet que hasta el día de hoy la doctora Trinet la guarda en su cartera. Cuando ella me dice, este es el cuadro de Madre Carmen, el retrato, y levanta la mano, del cuadro de Madre Carmen salió un rayo de luz inmenso, inmenso, que todo se iluminó, y el calor que me dio fue inmenso, sobre todo en mi cabeza y en mi brazo derecho. Cuando me despierto, la Madre San Luis me tenía casi cargada y me dice, no pesas nada, pareces una pluma, no pesas nada. Yo vuelvo en mí, vuelvo en sí y le digo, yo como que no sabía qué era lo que pasaba, pero lo que sí me di cuenta inmediatamente, y no tengo dolor. El dolor era tan horrible y se me había desaparecido completamente el dolor y puedo mover mi mano. Para que un milagro sea considerado milagro debe tener inmediatez, ser absoluto y perdurable. Y así fue. El siguiente domingo fue a dar gracias por el milagro y en la misa se enteró que quien intercedió para devolverle su brazo, es decir, la Madre Carmen, nació sin un brazo. ¿Cómo se debe pedir para ser escuchado? Yo creo que más que pedir, uno debe accionar. Yo siempre he dicho que uno debe ser muy coherente con la oración con la acción. Son muchas las historias, incluso que la fe de las personas manifiesta como intercesión. De tantos casos no avalados por la iglesia, que se les llama favores recibidos. Tenemos a Isabela Orellana. Es madre de 2 hijas, tuvo un tumor cerebral que había comprometido uno de sus ojos completamente y el segundo parcialmente. Ella se puso en las manos de la Madre Carmen. Fue una fuerza muy grande que me invadió, que me dio coraje, yo la olía. Yo sentía a Madre Carmen ahí y yo decía, ¿qué es esto? Cada milagro es diferente. Todos somos merecedores de milagros cuando tenemos fe. Los milagros están en lo sencillo, en lo cotidiano, en el amor, en la unión. La fe es el punto de partida para alcanzar aquellas gracias que requerimos. Felices las almas que siguen la voz de Dios, es una enseñanza que deja la Madre Carmen, quien además utiliza la herramienta fundamental de la familia y la oración para convertirse en el primer instrumento de la fe. Margarita Toledo, Televen. Gracias a nuestra compañera Margarita Toledo por este material súper completo que precisamente nos mostraba ese gran milagro que con mucha fe la doctora Trinet Durán le pidió a la Madre Carmen Rendiles y se lo concedió. A quien, por cierto, veíamos comulgando hace poquito en la misa que se está realizando en la sede del Estadio Universitario de la ciudad de Caracas. Bueno, hoy la Madre Carmen Rendiles se convierte en la tercera beata venezolana, pero ¿usted sabe cuántos siervos y cuántos venerables venezolanos tiene nuestro país? Se lo vamos a decir en el siguiente reportaje que realizó Kevin Alfonso Gil. Existen venezolanos que han tenido una vida de santidad, condición que ha sido aprobada y calificada por la máxima representación de la Iglesia Católica en el mundo. Y es que para ser considerado siervo de Dios, venerable o beato, es necesario cumplir con una serie de características especiales, las cuales los seres humanos que mencionaremos a continuación han cumplido a cabalidad cada una de ellas. Vamos a conocerlos. En nuestro país son pocos los que han contado con la dicha de ser considerados siervos de Dios. Inclusive actualmente hay distintas personas que están en ese proceso de investigación.
Entre sus facultades debe destacar una amplia trayectoria religiosa, entrega total a Jesucristo y que las personas que lo conocieron den fe que era un ser humano generoso y que siempre hizo el bien a su prójimo. Podemos recordar, por ejemplo, a la madre Emilia de San José, que es la fundadora de las Hermanitas de los Pobres, que tienen una obra muy hermosa de atención pues, a los ancianos, a los enfermos. Luego tenemos la madre Marcelina, que es la fundadora de las Hermanas de los Pobres de San Pedro Claver, la hermana María Bogotá Vaquero, la madre Isabel Lagrange, que es fundadora de las Hermanas Franciscanas Venezolanas del Sagrado Corazón de Jesús, la madre Georgina, fundadora de las Dominicas Venezolanas, la madre Inés, la madre Lucía de la Santa Faz, y los que están ahorita actualmente en proceso de estudio, algunos en proceso un poco más avanzado, otros están recogiendo pues testimonios, informaciones, que es muy importante pues resaltar, pero el que hay mayor pues, veneración pues en Venezuela, indudablemente no queda la menor duda que es el venerable doctor José Gregorio Hernández, ¿no? Y a propósito de la veneración del doctor José Gregorio Hernández, quien se encuentra justamente en el segundo escalafón de la vida santa, que es la venerabilidad, les podemos comentar que es el único venerable actualmente en nuestro país desde el año 1986, fecha en la que el Papa Juan Pablo II le dio esta calificación luego de una larga investigación. Actualmente pues tenemos en Venezuela pues un venerable que se llama el venerable doctor José Gregorio Hernández, que fue en el año pues en enero del año 1986, cuando el Santo Padre San Juan Pablo II lo declaró venerable, que esa es una categoría extraordinaria, una categoría muy importante, porque eso llegó un estudio en Roma, que en la Congregación para la Causa de los Santos. En el caso de las beatas, nuestro país cuenta hasta este 16 de junio con 2, y es que este sábado el número aumentará a 3 con la inclusión en la lista de una nueva beata venezolana. Estamos hablando de la nacida en la ciudad de Caracas, la Madre Carmen Rendiles. Actualmente teníamos dos beatas, que es la Madre María de San José, que es la fundadora de las Agustinas Recoletas venezolanas, y la Madre Candelaria de San José, que es la hermana fundadora de las Carmelitas venezolanas, es religiosa. Y ahora pues tenemos la Madre Carmen Rendiles, fundadora de las Siervas de Jesús, que es otra congregación venezolana, ¿no? A fin de cuentas, todas estas calificaciones, que deben ser aprobadas por las máximas autoridades de la Iglesia Católica en el mundo con su sede en Roma, se traducen en alegrías y ejemplos para los venezolanos. El arzobispo auxiliar de la ciudad de Caracas, Monseñor Tulio Ramírez, considera que cada una de estas personas que han tenido una vida de santidad se convierten automáticamente en un ejemplo a seguir. Yo creo que tiene un significado muy profundo de madurez de la Iglesia, de ejemplos a seguir, ¿no? Porque los siervos de Dios, los venerables, son hombres y mujeres como tú, como yo, que en su vida pues se entregaron a Dios, y ahora se nos pone como ejemplo por sus virtudes, por su heroicidad, por su comportamiento ciudadano, por su estilo de vida, de entrega a Dios. Se nos pone, este es un ejemplo a seguir. Para nosotros es muy significativo en Venezuela pues tener esos ejemplos de vida cristiana de mucho valor, por supuesto, ¿no? Tal y como lo mencionaba Monseñor Tulio Ramírez, el próximo beato venezolano podría ser el doctor José Gregorio Hernández. Su beatificación aún está en proceso de investigación. Es por ello que no olvide que si usted conoce o recibió algún milagro por parte del venerable que pueda ser comprobado científicamente, no dude en ponerse en contacto con las autoridades de la Iglesia Católica. Kevin Alfonso Gil, Televen. Estamos llegando ya casi al final de esta transmisión de la ceremonia de beatificación de la Madre Carmen Rendiles, pero antes vamos a hacer un nuevo contacto con nuestra compañera Mardolein Prim. En la sede del Estadio Universitario de Caracas. Bien, escuchan al final lo que es ya la celebración de todo el Estadio Universitario en este acto de beatificación de la Madre Carmen Rendiles.
Ya solo falta la bendición final a todos los que han concurrido el día de hoy aquí en la ciudad universitaria. Se sigue pidiendo por la beatificación de José Gregorio Hernández. Entre las peticiones finales fue en nombre de la paz de Venezuela. Escuchemos un poco el ambiente que se está viviendo aquí en el estadio universitario. Papá Francisco, oremos. Bien, Padre parte del nuestro. ambiente que se vive en el estadio universitario de esta manera. De esta manera se está pidiendo entonces la beatificación de José Gregorio Hernández y la bendición del Papa y que venga a Venezuela. De esta manera nosotros despedimos esta transmisión especial en la cámara de nuestro compañero Alfredo Además, Javier Estrada, a todos nuestros compañeros de Microonda, en la producción de Cristel Chopite y quien les respondió, Mardoley Prim. Bueno, allí teníamos ya lo último, la parte final de esta hermosa misa de beatificación de la Madre Carmen que se realiza en el estadio de la Ciudad Universitaria de Caracas. Nos toca, Giselle, despedir y unirnos como todos los venezolanos en esta oración por la paz, por la sanación de nuestros enfermos, ahora con una tercera ayuda en el cielo, el de la Madre Carmen. Venezolana. Con mucha fe todo es posible, definitivamente. Fue un placer trabajar para todos Oremos. ustedes, para Venezuela, en esta beatificación de la Madre Rendiles, que trae una nueva bendición para nuestro país. Bueno, amigos, los invitamos a que continúen ahora con nuestra programación y, por supuesto, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta transmisión especial. Feliz día. Que tanto amó Padre Carmen, ser fieles.